Escritor y dibujante Miguel Solís Santos respondía a la pregunta de cómo era Avilés en antes del siglo XIX, a partir del que ya se conocen abundantes semelles, dibujando una original historia que empezaba a trazar ahí ya más de un cuarto de siglo. Una historia de Avilés que vaya per la tercera edición y a la que el autor d'obres como El Trunfo Prieto, Les Amorgues Doraes añadió en viñetas los acontecimientos más recientes para conformar un libro con más de 200 ilustraciones que representen de manera didáctica una visión particular de esta villa. Esta tercera edición de la historia de Avilés entamela lo que ya era los años 90, que ya cuando es comencipia un fecho perimportante para Avilés y la comarca, que ya la crisis económica debido a la destrucción de la cabecera de las industrias públicas, como ya era Ensidesa y otras, ¿no? Entonces, en el 92 entama el año con lo que ya la marcha de fierro, pidiendo que siga Ensidesa funcionando y que siga calteniéndose todo lo que lleve el tejido industrial y económico y social de Avilés. Pero las cosas van camudando para mal y después llega a destruirse esa cabecera siderúrgica del otro lado de la ría. Ensidesa privatízase y entonces hay un cambio bien fondo al final de los años 90 y es comencipio del siglo XXI, hay un cambio bien fondo en lo que son las estructuras económicas de Avilés al tener que hacer frente a toda esa privatización de lo que eran las empresas públicas. Hay una reconversión, una serie de reconversiones, etcétera, etcétera, y acaba por aparecer o eclosionar un nuevo Avilés que con esos crisis, etcétera, etcétera, pero que tiene que caminar para adelante si quiere sobrevivir. Y eso es lo que recuellen las últimas viñetes, ese renacer de Avilés, pero dentro de un ámbito distinto, un ámbito cultural, como bien representado, que lo que representa el futuro, que es precisamente, entre otras cosas, el Niemeyer, ¿no? Y eso podría representar un poco lo que estamos esperando los avilesinos de lo que sea la Avilés del siglo XXI, que será lo que nosotros faigamos de ahí. Y con eso llego a lo que acaba esta tercera edición actualizada de la historia, editada por Careaga Digital, también de Avilés. La historia de Avilés como cómic, bueno, tampoco me gusta mucho llamarlo cómic, sino más bien historia gráfica, ¿no? Porque tiene un lenguaje distinto. Teolo pensado, o túvelo pensado como una serie de viñetes que van a recoger todos los fechos más importantes que pasaron a Avilés desde lo que lle el Paleolítico, antes de que fuera Avilés, lógicamente, hasta la aparición de Avilés, el fuero y los puntos más importantes a lo largo de esa historia. Como dije, fueron el fuero, después fue el puerto de Avilés a lo largo de los siglos XVII, XVIII, el Avilés indiano y, por último, Ensidesa y la Avilés actual, que es el reto que tienen camentado para el futuro. ¿Problemas con los que atopé? Pues muchos, porque prácticamente del siglo XIX para atrás no hay fotos, no hay semelles. Entonces, muchas imágenes tuve que les organizar precisamente yendo muchas veces los textos que existían o los documentos que existían, que a veces son incompletos, pero que podían dar una pista pero importante cómo podía ser ese Avilés que no me pudo tocar vivir porque llegué mucho antes de que todos nosotros naciéramos, ¿no? Así reconstruyo, por ejemplo, aquí viene lo que es el incendio del siglo XV, que dio lugar al mercado franco de los Yunes,
o el terremoto de Avilés de 1522, o lo que lle el viaxe que fizo Pedro Menéndez a Florida para conquistarla a los hugonotes, o como otros 1000 detalles más, como lle la reconstrucción de lo que sería el convento de San Francisco, que se apareció con un incendio a los comencipios del siglo XX y no hay semelles, no hay fotos de él. Entonces tuve que, por medio de un inventario que había, reconstruirlo. Y esto es una reconstrucción ideal, o los planos que vinieron después de la Avilés del siglo XIX, que son levantados a partir de los planos clásicos de Coello y el de 1840. Y esto fue un reto que ya entamé a trabajar en los años 80, y del 85 data la primera edición, siguiendo la segunda del 92 y esta de ahora, que es la más completa, porque la historia es un ser vivo que va xorreciendo y va creciendo según los seres humanos vamos moviéndonos por este mundo, y precisamente esta última edición es más completa y mucho más larga que las demás.